¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra asignatura de comunicación política. Hoy vamos a tratar de un tema que en lo personal me gusta bastante y es el tema de campaña positiva versus campaña negativa, en el cual pues analizaremos los dos grandes enfoques mediante los cuales se suelen construir los mensajes de las campañas. La pregunta con la cual deberíamos empezar es: ¿generar esperanza o inyectar veneno? Por lo general, una de las primeras cosas que se plantean es qué enfoque le vamos a dar a nuestra campaña. En este punto, pues debemos analizar que si podemos optar por el lado de lo positivo, a lo cual le llamamos acá generar esperanza, o si vamos a ir por el lado de lo negativo, es decir, por tratar de inyectar sentimientos negativos en las personas para tratar de que ellos, de cierto modo, respondan de la manera que nosotros queremos que respondan con respecto a nuestra estrategia. A esto, pues, se le suele llamar inyectar veneno. Empecemos analizando el primer caso. Hablemos de la campaña positiva. La campaña positiva es aquella que enfoca sus mensajes en tratar de despertar ciertos sentimientos positivos en las personas. Por ejemplo, sentimientos como esperanza, optimismo, solidaridad, respeto, amistad, patriotismo. Es decir, tratar de que las personas respondan hacia nuestra estrategia mediante el uso de esas emociones positivas. Los objetivos de una campaña positiva suelen ser generalmente lograr reconocimiento del nombre del candidato, es decir, que nuestras personas conozcan y asocien de forma positiva el nombre de nuestro candidato. Eso tiene que ver mucho con el segundo punto, que es asociar al candidato a un liderazgo positivo. También se suele buscar el desarrollo de una imagen heroica de nuestro candidato, es decir, que lo vean como una persona que posee ciertas virtudes que en cierto sentido se lo puede representar hasta como un héroe. También tratamos de relacionar al candidato con temas positivos, que se asocie a temas como salud, como educación, como progreso, como bienestar, siempre relacionándolo con aspectos que pueden ser vistos como avances, como desarrollo. Por último, también tratamos de relacionar al candidato con figuras de prestigio. Esto es cuando se trata de buscar una identificación del candidato con otros personajes que han sembrado algún tipo de evento o acto positivo en la historia. Pasemos ahora a analizar la comunicación negativa. La comunicación negativa trata de llegar a las personas mediante la apelación a sentimientos como la ira, el odio, el miedo, la desconfianza, la preocupación, el resentimiento. Es decir, trata que las personas respondan a nuestra estrategia mediante la apelación a sentimientos de este tipo, a sentimientos negativos. Hablemos ahora de los objetivos de la campaña negativa. La campaña negativa busca por lo general crear sentimientos negativos hacia el otro candidato. También trata de relacionar al otro candidato con figuras de desprestigio, reducir las adhesiones del partido o al candidato atacado, es decir, hacer que sus simpatizantes se desmovilicen y dejen de votar por él o dejen de simpatizar con él. Esto es algo interesante porque las campañas negativas suelen mover mucho los números. Sin embargo, suele ser peligroso porque a veces no sabemos a dónde van a parar esos números. Puede ser que le provoque que el otro candidato pierda votos, pero no necesariamente sus votos van a venir hacia nuestro candidato. Pueden ir hacia otro candidato, y lo cual es como entrar en un juego que no sabemos en qué va a terminar. También a eso se le conoce como desmovilizar el voto del opositor. Por ejemplo, un caso que me gusta mucho se ve en la película Experta en Crisis, la cual la recomiendo mucho para las personas que les gusta el tema de la comunicación política. Hay en una parte cuando la estratega Calamity Jane se da cuenta de que su candidato ya no puede, que ha subido bastante dentro de la intención de voto, pero que no le va a alcanzar para ganar. Entonces ella le recomienda al candidato crear comunicación negativa para mover el voto de los opositores, puesto que su candidato ya ha alcanzado lo que se conoce como techo electoral, el nivel máximo de votos que un candidato puede alcanzar. Y en este caso, pues no le bastaba para poder ganar la elección. Así que decide ir por la comunicación negativa y tratar de hacer que los votos de los otros candidatos se dispersen para que el suyo pueda subir. Por último, tenemos que otro de los objetivos de la comunicación negativa es fomentar el ataque y la confrontación. Es decir, que la campaña tenga un estilo netamente de ataque, de pelea, de confrontación.
Hablemos ahora de ejemplos. Un claro ejemplo de cómo desarrollar una campaña positiva lo podemos tener en el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien, por lo general, casi la mayoría de sus mensajes, por no decir la totalidad, fueron enfocados desde el punto de vista de la esperanza, de la familia, de los valores, de los principios. Su comunicación, tanto en campaña como de gobierno, tomó mucho ese rumbo. Veamos un ejemplo de un anuncio que sacó en campaña y que puede encajar claramente en este tipo de comunicación. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung By immigrants as they struck out to the distant shores, pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, And the king who took us to the mountaintop and pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. 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 Oh. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Como se puede ver en este spot de campaña, hay un fuerte enfoque hacia sentimientos como la esperanza, el optimismo, a recurrir a aspectos que se han logrado y que han ayudado a mejorar la calidad de vida y que por lo tanto se puede seguir avanzando, se puede ser mejor. Si se han logrado ese tipo de cosas, se puede lograr mucho más. También podemos apreciar que no hay ningún tipo de confrontación, no hay enfrentamientos, no hay ataque. Todo es una apelación hacia sentimientos positivos. Por otro lado, un ejemplo de lo que es campaña negativa la podemos obtener dentro del estilo confrontativo que siempre tuvo el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, quien desde su primera campaña y durante todo su tiempo de gobierno, pues recurrió siempre al tema del ataque y confrontación. Esto marcó mucho su tono y su estilo de hacer comunicación. Veamos un ejemplo que desarrollaron en la campaña en la cual competía con Guillermo Lasso. El candidato de la banca desesperadamente quiere quitarse de encima la relación que tuvo con el feriado bancario e insiste en que no tuvo nada que ver y más aún que no se benefició de él. ¿Pero tiene Guillermo Lasso responsabilidad sobre la crisis de 1999? Claro que sí, porque quien calla y se beneficia de un delito es cómplice del mismo. Durante la crisis, el Banco de Guayaquil, presidido entonces por Guillermo Lasso, fue la institución que más CDR canjeó a la CFN. ¿Qué es un CDR? Imagina que tenías ahorrados 1.000 en el banco y tras el feriado, este dinero quedó congelado. Para garantizar que te sea devuelto, el Banco Central te da un documento llamado CDR, en este caso por el valor de 1.000, canjeable en un plazo de tiempo determinado. Pero como tú necesitabas tus ahorros de forma inmediata, el Banco de Guayaquil se ofrece a recibir tu CDR devolviéndote únicamente el 40%. O sea, que si tenías 1.000, te devolvía 400. Luego, el Banco de Guayaquil canjeaba tu CDR en la CFN por su valor total. Es decir, que se quedaban con el 60% de todos los ahorros. Y aún así, dice ser un banquero honesto, que administró con buen criterio y responsabilidad los recursos de sus clientes. Lasso dice que no fue parte de la crisis. No solo que fue parte, sino que gracias al feriado bancario se enriqueció con el dolor de cientos de miles de afectados. Como se puede apreciar en este spot de campaña, aquí la idea claramente es relacionar a Lasso como una de las personas que más se benefició del feriado bancario, este acontecimiento lamentable de la historia ecuatoriana en el cual pues muchas personas llegaron a perder su dinero en manos de la banca privada. Hablemos ahora de los tipos de mensajes positivos. Por un lado, tenemos los anuncios de identificación,
Este tipo de anuncios son los que buscan insertar en la mente de las personas el nombre de nuestro candidato, pero no solamente el nombre de nuestro candidato, sino que su nombre se asocie con factores positivos. Por otro lado, tenemos los anuncios de carácter mítico. Aquí se busca relacionar al candidato con una serie de características o con una serie de valores que lo hacen ver como un personaje extraordinario, como un personaje cercano a lo mítico, es decir, como alguna especie de ser superior. También tenemos los anuncios patrióticos. Son aquellos que recurren a símbolos patrios, a la bandera, al escudo, al sentimiento de pertenencia hacia un país, hacia una nación, para tratar de despertar ese lado patriótico de las personas y mediante el cual tratamos de relacionar a nuestro candidato con esos sentimientos patrióticos. Es decir, que se perciba a nuestro candidato como alguien que representa ese sentimiento patriótico. También tenemos los anuncios temáticos. Son aquellos donde el mensaje se enfoca realmente en algún tema, como por ejemplo fomentar trabajo, como por ejemplo mejorar la educación, la salud, la seguridad. Es decir, aquí se enfocan netamente en un tema y también muchas veces en un público específico. Veamos a continuación un ejemplo de un anuncio creado bajo el enfoque de mensajes positivos. Querida hija, aún no alcanzas a entender el privilegio de ser colombiana. Tienes toda una vida por delante para comprobar que perteneces a una gran nación en la que viven millones de personas buenas y trabajadoras. Mientras tanto, yo haré todo lo posible para que Colombia sea un país seguro, preparado para ofrecerte la mejor educación, donde seas valorada por lo que eres y donde siempre tengas la oportunidad de cumplir y realizar tus sueños. Ese es mi compromiso contigo y con todos los que tenemos la fortuna de ser colombianos. Hace poco entraste al colegio y espero que lo primero que aprendas es a cuidar tu país. Un país privilegiado en recursos naturales que debemos proteger, con agua pura que siempre podrás tomar, con aire limpio que siempre podrás respirar, con especies de flora y fauna únicas en el mundo que siempre podrás admirar. Te prometo que trabajaré incansablemente para que todos los colombianos se sientan orgullosos de nuestro país. Dios nos ha puesto en un paraíso que nunca dejará de inspirarnos. Tenemos la obligación de trabajar juntos, con innovación y muchas ideas, para hacerlo cada día más grande y con oportunidades para todos. Para que cuando crezcas, puedas decirle también a tus hijos, bienvenidos al país más maravilloso del mundo. Hablemos ahora de los mensajes negativos. Como dijimos anteriormente, los mensajes negativos son los que tratan de apelar a emociones o sentimientos negativos para tratar de llevar a las personas hacia donde nuestra estrategia quiere que vaya. Aquí tenemos mensajes tipo apelación al miedo, que es cuando se busca relacionar al otro candidato con algún aspecto negativo, de manera que las personas sientan miedo, es decir, sientan que si el otro candidato gana, algo malo va a pasar. Algo malo como que el país se va a venir abajo, como que va a aumentar la inseguridad, como que va a aumentar la corrupción, como que van a aumentar ciertas malas prácticas del pasado. Es decir, asustar a las personas de forma que piensen que si el otro candidato gana o llega a ganar, va a ocurrir lo peor. Otro tipo de anuncio es el ataque directo. El ataque directo es cuando se arma una confrontación directamente con el otro candidato. Este tipo de ataques suelen ser muy arriesgados porque suelen ser los que más rechazo suelen generar, en especial cuando las personas perciben a ese ataque como malintencionado o como que carece realmente de fundamentos, lo cual pues podría provocar lo que se conoce como efecto rebote, del cual hablaremos más adelante. Tenemos las comparaciones. Cuando comparamos a nuestro candidato con el otro candidato, tratando de resaltar el hecho, las virtudes o las propuestas de nuestro candidato como mejores que las del otro. Es decir, resaltar las cosas negativas que tiene el otro en comparación con las cosas
mejores o positivas que tiene nuestro candidato. Otro tipo de mensaje negativo son los llamados ataques implícitos y ataques explícitos. Un ataque explícito es en el que queda claro a cuál es la persona a la cual se le ataca. Por otro lado, un ataque implícito es una manera de armar un mensaje de forma que quede muy claro a quién se está tratando de atacar sin necesidad de nombrarlo. Esto se suele hacer también para reducir un poco el efecto rebote. A continuación veamos un ejemplo de un ataque implícito, el cual fue desarrollado en la primera campaña de Rafael Correa en el año 2006. Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo. El ciudadano común te ha hecho su súbdito, su presa. Se sienten los dueños de la patria. ¿Hasta cuándo? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. Rafael Correa, presidente. La patria vuelve. Vota 35. Como se puede ver en este mensaje, se representó a la idea que trataba en ese entonces el expresidente de insertar en la mente de las personas, que es el tema de la partidocracia como la culpable de todos los males de lo que había ocurrido en Ecuador. Para esto se utilizó pues la imagen o la figura de un león, que era obvio que hacía referencia al expresidente del Ecuador y ex líder del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero, a quien pues se le acusó mucho de ser el dueño del país y de que era el responsable de las cosas malas que habían ocurrido en el Ecuador. Como podemos ver en el mensaje, nunca se nombra ni al partido ni al candidato, pero es obvio de qué se estaba hablando. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Una famosa frase que se suele ver mucho en las películas de policías y que nos sirve bastante pues para ejemplificar el concepto de efecto boomerang. Cuando el ataque que nosotros realizamos se vuelve en nuestra contra. Esta es una consecuencia de llevar una campaña negativa mal enfocada o quizás mal planificada desde el punto de vista de la estrategia. Esto suele pasar cuando se ataca a personas que suelen tener altos niveles de reputación. También suele pasar cuando los ataques carecen de fundamentos o cuando las personas persisten que hay mala fe o que hay malas intenciones realmente en el ataque. Para evitar este tema del efecto boomerang se suelen hacer algunas técnicas como la que acabamos de hablar anteriormente, que son los mensajes implícitos, en los cuales se trata o se evita hablar de la persona a la cual se está atacando, pero por la construcción del mensaje resulta obvio de quién se está hablando. También se suele recurrir a la creación de movimientos, organizaciones o cosas similares, quienes firman o se hacen responsables de los mensajes, aunque muchas veces estas organizaciones ni siquiera existen o han sido creadas netamente para este tipo de situaciones. Un ejemplo que yo considero sobre efecto boomerang se dio acá en Machala, en la provincia del Oro, en Ecuador, acá donde yo trabajo, en las elecciones en el año 2013, cuando pues la alianza conformada por el movimiento de gobierno de ese entonces, Alianza País, y el movimiento que gobernaba o que tenía la prefectura acá en la provincia del Oro, el movimiento autonómico regional MAR, pues impugnaron la candidatura del entonces alcalde de Machala, Carlos Falqués Batallas, a quien le impugnaron la candidatura porque denunciaron que el exalcalde era concesionario o era pues accionista, propietario de una radio muy popular acá en la ciudad de Machala. Esto bastó para que el exalcalde no pudiera participar. Esto que muchos celebraron, en mi opinión, fue contraproducente, porque como hemos dicho mucho en nuestras clases, al ciudadano común no le interesan cosas como que un político es dueño o accionista de una emisora de radio, o como que un político ha hecho ciertas actividades que van en el carácter económico. Como hemos hablado muchas veces, lo que le interesa es sentir o es ver que
el político de cierta forma está satisfaciendo nuestras necesidades. Y en este caso, pues el alcalde de aquella época tenía un alto nivel de aceptación acá en la ciudadanía. Las personas que presentaron la impugnación de la candidatura lograron su cometido, pero pues el alcalde, Carlos Falqués, puso a su hijo como candidato y volvieron a ganar la alcaldía. También se dice que esto influyó mucho en que en que el movimiento autonómico regional, que en ese entonces tenía la prefectura, lo que en otros países es equivalente a las gobernaciones, pues perdieran también la prefectura. Hablemos ahora de la guerra sucia. Y para hablar de la guerra sucia me gusta mucho recurrir a esta frase que la he escuchado muchas veces de parte de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, y es: se atacan ideas y no personas. Cuando una campaña negativa excede los límites de la ética y comenzamos a atacar a los familiares, y comenzamos a inventar noticias, y comenzamos a recurrir al insulto, y nos metemos a una pelea realmente de insulto, de ataque contra una persona, probablemente hemos caído en lo que se conoce como guerra sucia. La guerra sucia es ese hecho de ir más allá de una campaña, más allá del debate de ideas, y atacar a personas, a familiares, inventar cosas, hacer calumnias, todo con la finalidad de tratar de quitarle votos al otro candidato. Esto suele llevar a la política hacia un campo que en lo personal no recomiendo mucho, porque se pierde realmente la esencia de un debate, de una confrontación política, y se caen pues en bajezas. Y recordemos pues que la guerra sucia siempre deja heridas. Ahora, hablemos de esta pregunta. ¿Se contestan los ataques? Esta es una pregunta que constantemente se hacen las personas que de una u otra manera se sienten atacadas. En este caso, pues hablando en el ámbito de la política. La respuesta a esto suele ser depende. ¿Y depende de qué? Pues bueno, de muchas cosas. El equipo de campaña, y en especial el estratega o asesor, tendrá que analizar cada uno de los contextos en los cuales se está produciendo el ataque hacia su candidato. Recuerden que una situación no siempre es igual a otra. En mi opinión, y en base a lo que he conversado con varios estrategas e investigadores, se deben valorar cosas como, por ejemplo, la persona que nos está atacando. Si la persona que nos está atacando es un desconocido, una persona que no tiene mucha popularidad, sería un error de nuestra parte contestar ese ataque, porque estaríamos dándole, como se dice acá en nuestro país, dándole pantalla, dándole importancia a una persona que no la tiene dentro de la esfera pública. También se debe valorar situaciones como si el ataque es un mero insulto o es un mensaje con fundamentos. Si es un mero insulto, se recomienda no contestar, porque estaríamos cayendo en bajezas y estaríamos, como se dice, alimentando al troll, es decir, dándole importancia a alguien que no lo merece. Cuando alguien nos insulta, lo que está buscando es netamente hacernos daño, mas no está dando ningún reclamo con argumentos que valga la pena pues ser contestado. También se debe valorar mucho si ese ataque nos afecta en nuestro grado de intención de voto. Es decir, si ese ataque nos pudiera quitar votos. Si el estratega y el equipo de campaña, después de un análisis, muchas veces basado en investigaciones, llega a la conclusión de que ese ataque no nos afecta en nada a nosotros, pues sería un error contestar ese ataque. Estaríamos dedicando recursos a algo que en realidad no tendría mucha importancia. En todo caso, si después de todos estos análisis, el equipo de campaña y el estratega recomiendan contestar el ataque, es probable que se recurra a algunas de estas 4 opciones. Primero es la negación. Yo no lo hice. Es cuando el candidato pues realmente no tiene nada que ver en aquello que se le está acusando, y por lo cual lo más obvio sería negar, porque no tiene ningún grado de culpabilidad en aquello de lo cual se lo está acusando. El otro sería la explicación. Mi versión de la historia es: aquello de lo que se nos está atacando no es así. Las cosas pasaron de otra forma y es aquí donde se las explica. El otro es la disculpa. Bueno, ocurrió y lo lamento.
Es decir, sí, en realidad pasó, en realidad yo fui parte, realmente me disculpo de forma sincera y lo lamento. Y mejor aún, si es que esto va acompañado de alguna forma para retribuir o para, en cierta parte, remediar un poco el daño que se ha hecho, si es que es posible, lógicamente. Y como cuarto punto tenemos el contraataque. Lo que mi adversario ha hecho es peor. Es decir, sí, yo hice aquello, pero lo que tú hiciste o lo que hizo tu gente ha sido muchas veces peor. En todo caso, si es que nuestro equipo de campaña o nuestro asesor decide que se debe contestar el ataque, quizás las cosas se lleven a un nivel más allá. Entonces estamos hablando de esto. La mejor defensa es un buen ataque. Wow, es una frase que me gusta mucho y es de Sun Tzu. Esa imagen que tenemos en el fondo es una imagen de práctica de Aikido. No sé si han escuchado hablar de ese arte marcial, pero una de las bases o de los principios que se enseñan en el Aikido es pues de contraatacar utilizando la fuerza de nuestro adversario. Resulta que las mejores respuestas que se logran hacer en política es cuando le logran dar la vuelta al ataque y utilizando esa misma fuerza pues construir un mensaje lleno de creatividad y muchas veces con humor que da como resultado un excelente mensaje a favor nuestro. A continuación veamos unos ejemplos que podrían entrar en esta categoría de una defensa tipo Aikido. Modernidad, seguridad y equidad. Más baloncestidad, más dialoguidad y menos crispacidad. Lealtad, solidaridad, humildad. Sí, la verdad es que uso mucho la Z. Debe ser una cosa de familia o quizá de mi tierra. Y bueno, hemos preparado una explicación de la tarea del gobierno más desenfadada. Habitualmente los políticos tenemos un lenguaje que se aleja de los ciudadanos. Y todo se puede decir con una sonrisa. Lo importante es que todos los españoles conozcan lo que hemos hecho en estos años. Los hechos y los datos. Quedan muchas cosas por resolver, pero hay muchas cosas que celebrar. Me gusta el país en el que vivimos. Me gusta la España de hoy, la España democrática. Esto es la verdad. De esta forma hemos llegado al final de la clase del día de hoy y la quiero terminar con otra frase de Sun Tzu, porque resulta que las personas cuando conocemos estos dos estilos o estas dos formas de hacer campaña, nos preguntamos cuál de las dos será la más adecuada o cuál de las dos será la que debemos adoptar para nuestra campaña. Pues hay una frase de Sun Tzu que dice, quienes triunfan son aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Y es precisamente lo que el equipo y el estratega de campaña deben plantearse pues al momento de desarrollar la estrategia. Saber determinar si debemos entrar en la lucha o debemos evitarla. Muchas gracias, ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si aún no lo han hecho, por favor denle like y suscríbanse. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima.